sacando la verdad. Salud, don Dani, y la fiesta está full. Cerveza artesanal y buena conversación. Destapando secretos sin titubeación. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a este su cuarto programa, hoy viernes. Cuéntanos, Daniel, ¿de qué se va a tratar el día de hoy? Bueno, hoy presentaremos una nueva cerveza. Oh, sí, a ver, preséntala. Se llama 88 Bravos. Miren, esta delicia. Es la mejor cerveza que pueden probar. Tenemos nueva cerveza, ¿qué más, Daniel? ¿Qué más tenemos? También tenemos el tema de duelo en tiempos de pandemia. Un tema un poco delicado el que vamos a tomar hoy. Bueno, pues el día de hoy va a ser un programa muy padre porque, ¿qué crees? Que tenemos como invitadas a dos mujeres hermosas. Entonces, Las primeras mujeres del programa. de hecho sí, las primeras mujeres del programa del día de hoy. No me digas que no. No se puede. Aquí no discriminamos. Si son cortos, sí. Entonces, Daniel, presentamos a nuestras invitadas del día de hoy. Son profesionales en el tema, hay dos psicólogas. Y presentamos a lo que yo digo, ¿qué pasó? si primero antes presentamos la cerveza. Primero que las mujeres, bueno. A ver, Daniel, ¿de qué nos tienes que hablar de la Pero les cerveza? vamos a hablar de 88 Bravos, ¿no? Es una cerveza 100% mexicana, artesanal. Esta cerveza es a base de frutos secos, chocolate y una mezcla de café y jerez. ¿Cuántos grados tiene, Daniel? Tiene 8.5 grados, y se ve riquísima. no recuerdo. Esta cerveza la puede acompañar con postres cremosos, un pastel de chocolate, carnes asadas y O simplemente una peda. o simplemente una peda, una compañía acá, una parejita, coquetón. Bueno, Daniel, ¿te presentamos a las invitadas? Sí, claro que sí. Perfecto, le damos un aplauso, amigo, a María y Karen el día de hoy. Por favor, adelante. Pásenle por acá. Antes de empezar a preguntarles, obviamente, pues, ¿qué te parece si les servimos la cerveza? Me parece perfecto. ¿Cómo están ustedes, chicas? ¿Cómo andan? Bien, gracias. Bienvenidas a este su programa. Vamos ¿Qué a tal su semana? Tranquila, pues sí, ¿Sí? dentro de lo normal. Relajada. A ver, te voy a servir. Mira, nada más que delicia. Oh, huele bien rico. No, mi vieja. Más, mira, lo vas a ver aquí. Sírvala ya. Así se debe Gracias. servir la cerveza. Te pongo esta aquí. Huele rica, ¿no? Huele muy rica. Sí, bueno, muy bien. ¿Sí? Déjame la otra parte. A ver, déjale sirvo acá para que vean cómo se ve. Ahí, así. De hecho, sí huele muy rica la cerveza también, ¿eh? Sí, huele. A cafecito. Huele Sí, riquísima la pues cerveza. muy bien. Sí, claro. Esto lo pongo acá. Sí, se les antoja esta cerveza, ya saben, les vamos a dejar el contacto en nuestras redes para que puedan probar esta delicia. La verdad está muy buena. Bueno, Daniel, pues el tema de hoy va a estar bueno porque, bueno, pero triste, ¿no? Porque pues, vamos a tocar un tema algo delicado que es el duelo, ¿no? Actualmente sabemos el problema mundial que está generando lo que es este virus, el coronavirus. Pero ¿qué pasa, no? Después de lo que vivimos en el primer programa, de todo lo que conlleva la enfermedad, cómo se pasa a ser una pandemia, ¿qué hay más allá de la muerte? El duelo. A ustedes, chicas, que son nuestras invitadas de hoy, ¿nos pueden explicar qué es el duelo? Ok, bueno, pues en el duelo debe haber cambios, por lo tanto es un proceso y es una reacción natural ante una pérdida.
pero no es necesariamente una pérdida hablando de muerte, sino puede incluir aspectos psicológicos, sociales y físicos. También, bueno, podemos incluir que son pérdidas, pues, amorosas, pérdidas de algún animalito, o sea, no específicamente de una persona, que actualmente ahorita con toda esta situación, bueno, estamos tomando en cuenta el duelo específicamente en personas. Y bueno, existen varias etapas del duelo. Así es, existen fases y bueno, la primera es la negación, es cuando no creemos que la persona ya no está. Un ejemplo, puede entrar, no sé, la pareja de un esposo puede entrar a la habitación y ver a la puerta y no creer que su esposa ya no va a volver a cruzar por ahí. O sea, y hablar todavía en tiempo presente, por ejemplo. A ella le gusta leer libros y no dice a ella le gustaba leer libros. Ajá, todavía lo hace como presentas en comidas, en algunos eventos, o sea, no logra asimilar porque estamos en ese proceso de negación. Okay. Y por segunda es la ira. La ira puede manifestarse hacia el fallecido o inclusive con nosotros mismos. Hacia el fallecido con respecto a por qué nos atendió antes, debió de haberse cuidado mejor, y hacia con nosotros de igual manera, ¿por qué no la atendí de esta manera? ¿Por qué no le di estos cuidados? Inclusive con personal médico. También depende de las creencias, la ira hacia Dios. Bueno, pero depende, ¿no?, de qué creencia estemos tomando, ¿no? Yo creo que nos vamos a centrar en la creencia, pues, que se lleva aquí en México, que tenemos a un Dios, y ese Dios, bueno, lo culpamos a veces de muchas situaciones, ¿no? En esa cuestión de ira, yo creo que también anexaríamos la situación de negación, como tú dices, ¿no? O sea, ese es enojo hacia a lo mejor los médicos. Ahorita actualmente, con todo lo del virus, hasta nos preguntamos, ¿no?, el por qué llegó ese virus, ¿no? El por qué no tomamos mejores medidas, pues, adecuadas, ¿no?, sanitarias. Okay. Y después nos encontramos con la negociación. Y aquí regularmente nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera? Y cuestiones de ese tipo. Yo creo que ahí en la negociación entraría la situación de los hospitales, ¿no? Sí. Como estamos hablando en tiempos de pandemia, a lo mejor lo hubieran atendido en otro hospital, ¿no?, con otros médicos, hubiera buscado las alternativas de buscar dinero, de muchas situaciones, ¿no? De cuestión de salud. Bueno, y también regularmente sucede que en la ira hacemos cambios de pensamientos y de hábitos, porque, no sé, a lo mejor falleció la persona por alguna complicación, por obesidad tal vez, ¿no? Y decimos nosotros, bueno, tendré que cambiar esto para que no me suceda a mí también. Después tenemos la tristeza. Tristeza. Que es tal como tal ese sentimiento. Pues sí, de sentirnos tristes, de estar pues solos, ese sentimiento de soledad, ¿no? Porque no tenemos ese apoyo. Yo creo que ahorita lo estamos viendo mucho porque no están llevando a cabo ciertas ceremonias, ¿no? Entonces, de alguna manera se está pues viendo ese cambio en cada individuo. No sabemos qué consecuencias va a ocasionar a un largo plazo. Pues me imagino el dolor, ¿no? Simplemente de no tener el cuerpo presente para poderlo ver. Exactamente, ¿no? No tener ese tipo de ceremonias es importante, pero ahorita tomaremos ese tema. Más adelante, claro, Daniel, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, de hecho iba a hacerle esa pregunta. Pero bueno. ¿Cuál es la importancia de ese rito funerario? Bueno, nos falta todavía una fase. A ver, cuéntanos esa fase. La aceptación. La aceptación. Pues captar la realidad, o sea, saber que esa persona ya no va a volver. Y es muy importante mencionar que no todos vivimos las fases de la misma manera. Nos podemos saltar o alguna fase o no las podemos procesar en ese orden. Todo depende de la personalidad. Sí, depende del individuo. Cada individuo la vive de diferente manera. Nosotros las mencionamos así porque, bueno, están estipuladas de esta forma, pero se llevan a cabo
de diversas situaciones. Yo creo que ahorita se están como alterando un poco por lo que mencionabas y preguntabas, ¿no? Sobre la cuestión de los ritos funerarios, ¿no? Esa situación que no se está llevando, no se está realizando, que no se puede realizar, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está como que pausando, ¿no crees? De alguna forma, no llevar, yo creo que estamos en el periodo de negación, ¿no? Y vamos a estar un buen rato así porque no estamos despidiéndonos a los seres queridos como tal, como debe Sí, porque, ser. bueno, de acuerdo luego a las costumbres, pues mucha gente ese rito, ese velorio les da alivio, el hacerle los rosarios, Claro. la misa, Sí. cosa que ahorita pues está muy restringido, ¿no? Por el número de Contagios. contagios que existen en el Claro. país, pues, se restringe estas cosas y justamente cuando hay más muertes, pues me imagino el golpe emocional para esas personas. Exacto. Claro, entonces, a la pregunta, retomando la pregunta, ¿qué tan importante es un rito funerario? A ustedes cuéntenos, ¿qué tanto les inquieta la muerte? Pues a mí no mucho, la verdad. Pues es que, bueno, o sea, O que igual qué concepto tienen, ¿no? Lo que o pasa sea, es que, les bueno, inquieta y qué concepto tienen de eso. a lo mejor a mí me inquietaría el modo de muerte, porque pues de morir yo sé de la idea de que pues, en cualquier momento, no, o sea, tenemos una vida, ¿no? No Claro. duramos 1000 años, pero a lo mejor para mí lo estresante es pensar cómo va a pasar. A bueno, lo mejor ahogado. yo siento que es como más lo de tipo de creencia, es como que te afecta más la muerte. Y pues una persona que no cree mucho, pues como que no le da tanta importancia a eso. Pero por ejemplo hay gente que pues, es creyente y dice, bueno, yo sé que la muerte es un paso a otra vida, ¿no? Sí, esa parte que, bueno, no sé, hace poco platicaba con Karen, ¿no? De ese Dios castigador que tenemos en la religión católica, ¿no? O sea, hablando nada más específicamente en ese punto, porque hay varias religiones que se llevan a cabo en nuestro país, pero en específico esa religión o esta religión, pues hay un Dios castigador, ¿no? Si me muero y si obré mal, pues entonces me voy a ir al infierno, ¿no? O sea, no me espera o no me depara algo bueno. Y aparte, si le sumamos la cuestión de que no hubo una despedida, ¿no? Con nuestros familiares, entonces tenemos como más culpa, ¿no? Ajá, así es. Entonces, la muerte siempre ha inquietado al ser humano. Y para su aceptación es importante el rito funerario, que es una práctica sociocultural. En las sociedades occidentales, la muerte es considerada como la separación del alma del cuerpo. Y en México el rito funerario que se lleva es la cremación y el entierro, que lo hacen más con la creencia de la búsqueda de una vida eterna. Y el rito funerario tiene dos funciones, la simbólica y la psicológica. Entonces la psicológica es representa más bien al sentimiento de negación y el rito canalizará esos sentimientos como la ira, el enojo y la impotencia inclusive, ¿no? Y sirve para llegar a una realidad y para iniciar todo este proceso de aceptación. Es importante, yo creo que sí, definitivamente es muy importante llevar a cabo el rito funerario, como dice Karen, ¿no? Porque nos da una sensación de alivio en la persona, ¿no? Porque obviamente el rito es un cúmulo, influye mucho en la personalidad, ¿no? El cómo llevemos a cabo, ¿no? La cuestión de valores, la cuestión de tu personalidad, la cuestión sociocultural, influye bastante el cómo tú lleves a cabo esa situación, ¿no? O sea, yo creo que no es lo mismo hablando a nivel global, que sea una persona que sea testigo de Jehová. Desconozco cómo sean sus rituales, ¿no? O una persona que sea cristiana, que es diferente a la religión católica. Exactamente, no sé cómo, creo que en la cristiana es fiestas, ¿no? Y llevan cantos y cosas así. Entonces es diferente. Pues simplemente en la misma religión, o a veces ni la religión influyen mucho las amistades, o qué quería la persona que falleció. Exacto, el que cómo quería llevarlo a cabo, ¿no? Hay veces que le llevan músicos, hay inclusive fiestas en pleno funeral, y hay funerales pues, muy sombríos, ¿no? Donde todos callados. Con rezos, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra la función simbólica, que promueve el descanso del alma del fallecido, o sea, todos buscamos eso. No, aparte yo creo que, perdón, te interrumpí, yo creo que ya vamos a empezar, lo siento, no, yo creo que influye también la situación de darle esa despedida, ¿no? Del verlo por última vez y tu inconsciente asimila
que ya no lo vas a ver y que realmente esa persona está muerta. Entonces, eso nos va a dar un pie para poder de alguna forma cumplir con las fases del duelo de cierta manera, ¿no? Decir, bueno, empiezo con mi negación, empiezo con mi enojo, pero empiezo ya después con la aceptación, porque estoy viendo y estoy dándole el último adiós a ese ser querido que tengo, ¿no? Con esa despedida física. Exacto, esa es la parte simbólica, psicológica que se une y que es súper importante para cada individuo y para cada ser humano. Yo siempre pensé que era más como que, no sé, bueno, ese rito era más como para la memoria de él, ¿no? Como para festejar su memoria o para siempre tenerlo grabado en nosotros, por así decirlo. Claro, es como... Forma parte de... Ajá, ¿no? Es como el cómo querer recordarlo, ¿no? Ajá. El cómo querer recordarlo y no con una cierta enfermedad. Más bien habría que preguntarnos, ¿no? El cómo queremos recordar a ese ser querido, ¿no? A veces siempre nos las pasamos sufriendo y estando como con esa situación de enojo de por qué te moriste, ¿no? ¿Por qué tuvo que haber sido así? ¿No? Y creo que apenas hablábamos de eso, ¿no, Karen? Que tenías un ejemplo referente a eso de... Claro, una persona manifestaba que su abuelita era muy creyente a Dios. Entonces trataba de hacer siempre lo mejor, educar y darle lo mejor a sus hijos, a su familia, inclusive a sus nietos, ¿no? Y resulta que le da cáncer de hueso, se le deshace todo el hueso y sufre 3 años así. Entonces su nieta manifestaba que ella no ha podido llorar, o sea, porque está muy enojada con la persona, porque decía, o sea, tanto se esforzó por hacer el bien, por hacer todo correcto, y murió de esa manera y sufrió demasiado. Entonces ella se encuentra, o sea, parada en esa etapa. Mira, saludamos a Berta García, que nos está viendo. Saludos, Berta. Adam Niño nos pregunta, ¿qué tan importante es dar el pésame? O recibirlo, ¿no? En este caso. Bueno, voy a poner un ejemplo. Ajá. Ustedes me dicen opción 1 o opción 2, ¿ok? Examen. Empezamos en el Yo examen. llego. A ver, estudié. Es múltiple, muy fácil. Ajá. Entonces yo llego y les digo, échale ganas, ánimo, hazlo por tus hijos, ya no llores, déjalo descansar en paz. A opción 2, ¿no? No sé cómo expresarte, no sé cómo darte las condolencias, pero yo quiero que sepas que yo estoy aquí para apoyarte. ¿Qué preferirían que les dijera? 1 o 2? Yo creo que la de ánimos, ¿no? La dos. Definitivamente La la dos. dos. ¿Sabes por qué? Porque la primera, de por sí tienes mucha carga emocional. Y llegan y te dicen, ya no llores, te están conteniendo. Ajá. Entonces, te están cargando todavía más emociones. Quizá esa sea la razón, bueno, en mi caso yo ya perdí 2 personas, quizá esa sea la razón por la cual a mí no me gusta recibir un abrazo de pésame. Claro. Porque se a vuelve lo mejor como- te lo dan de forma tan deprimente, en un estado tan depresivo, que te deprime más, ¿no? Como dice Karen, te están limitando a no sentir. De hecho, el rito funerario es ese espacio social donde tú te abres para poder, y puedes llorar y puedes estar muy mal porque es permitido, ¿no? Ese espacio social. Y si imagínate, llega, ¿no? Como dices, con la opción 1, y te dicen eso, obviamente te están sesgando ese sentimiento, te están cargando más emocionalmente. En vez de darte un apoyo y decir, bueno, aquí está mi hombro, te invito a salir a lo mejor, ¿no? Vamos a caminar, tan solo a lo mejor nada más quieres una compañía, sin necesidad de que te estén preguntando, de que te estén interrogando, de que me estén diciendo, obviamente, pues es otra carga, ¿no? Prefieres siempre una escucha activa. O sea, Ujú. que te escuchen y no que te pongan más emociones todavía. O más responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces yo creo que ha pasado, tengo ahí una referencia, que muere la persona y le dicen, no, pues es que tú ahora te vas a hacer cargo de todo esto, ¿no? Y te empiezan a cargar responsabilidades meramente en ese espacio que tienes para despedirte, ¿no? Y dices, a ver, espera. O sea, es mi espacio, necesito sentir el dolor para poder sacarlo y ya después vendrán acomodándose las cosas, pues económicas, a lo mejor las cuestiones familiares, no lo sé, ¿no? Pero ya después. Exactamente, pero mucha gente a veces no entiende o no es empática. Yo creo que esa es la palabra, empatía, ¿no? Nos falta un poco de empatía. Sí es importante hacerlo, sin embargo,
creo que varias veces lo hemos hecho un poco mal. O inconscientemente. O inconscientemente, ¿no? Porque estamos acostumbrados, Sí. exacto. Sí, No mal como inconscientemente. tal. Es que bueno, o sea, no tenemos la experiencia en ocasiones pues de que se nos pone un familiar, ¿no? Entonces, pues no sabes cómo llegar, Cómo actuar. cómo llegar Ajá, claro. a tocar esos Ujú. sentimientos, ¿no? Sí, sí. Bueno, saludamos a Lucero Pineda Gómez. Ella nos dice, ay sí, y no quedar penando. Yo me imagino que se refiere al tema de hablamos de religión, de que pues, si te portas mal aquí, andas, te vas al infierno, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, hay que portarse bien aquí para no andar penando. Bueno, Me imagino pero que ese es su comentario. si lo vemos como de manera global, ¿no? O sea, más bien de manera católica. Eso sí, bueno, fue el hincapié como Sí. aclarado, porque no sabemos en qué las otras religiones como lo vean, ¿no? Y bueno, Lucero Pineda, que nos hizo ese comentario, pues nos saluda desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Eduardo Lesla nos pregunta, en dado caso de que pasara pronto esto, ¿se puede hacer un rito de despedida en el caso de las personas que tienen las cenizas en casa? ¿Ayuda a superar esa pérdida? O sea, por ejemplo... Claro. Claro, tenemos, afortunadamente, la psicología de alternativas. Puede ser una carta de despedida, recordando los buenos momentos, o en caso de que tú ya no lo viste, ya no pudiste tener contacto con él, escribirle las palabras que tú tendrías o te quedaste con ganas de decirle. Yo creo que sí es importante, de alguna manera, el hecho de que, eso me lo comentaron apenas, yo creo que es importante tomarlo en cuenta. Creo que ahorita con toda esta situación del COVID y que empezamos a subir lo del virus y toda esa situación, una vez infectada la persona, ya se empieza a hacer la idea de que va a morir. Dices, ya estoy infectada, me voy a morir, ya me voy a morir, y entonces empiezas a buscar alternativas. La opción que te da la tele o muchas informaciones es quédate en casa. Mucha gente no tolera el quédate en casa, entonces ¿qué hace? Recurrir a un hospital, ¿no? Y si es de escasos recursos, pues se va a un hospital general, y por lo tanto dices, bueno, desde ahí, ¿no? Empiezas a despedirte y empiezas a tener ya ese proceso de duelo. Empiezas a decir, ya me voy a morir, ya no voy a salir, y muchas veces es lo que está sucediendo. Más bien ahorita está sucediendo eso, ¿no? Sí. Mucha gente ya sabe y entonces se está adelantando ese proceso de duelo y lo está llevando, yo creo que ya desde el inicio, que sabe que está infectada. Yo creo que desde ahí ya estamos viendo ese proceso de duelo. Como tal, no, pero sí alguna fase, ¿no? El negar, el enojo, ¿no? la despedida, claro, la despedida, porque sabemos muy bien que cuando falleces por COVID ya no te van a dar el cuerpo. Mucha gente no está informada, creo que aún de eso, y me lo comentabas Sí, ahorita. hay gente que no, Sí, no que sabe. no está informada y que dice, vamos a organizar todavía un funeral. Y no debe de ser así, ¿no? Realmente no sabemos que al entrar al hospital, al morir ahí, pues nos van a dar ya en las cenizas, la urna, ni siquiera te puedes despedir y estás solo, estás aislado. Entonces, de alguna manera también eso creo que, y considero más bien que no nos ayuda como a tener ese duelo como tal, ¿no? Y a la pregunta que voy es que desde ahí empiezas a vivirlo, pero sí tienes que trabajarlo y después, bueno, como dice Karen, empezar a hacer como ciertos ejercicios y tener como ayuda profesional, Que exactamente. igual comentábamos, por ejemplo, una cajita de Simbólica. Ajá. ajá, algo que representaba a la persona, Ajá. algo para recordarlo. Como algún objeto, fotos, Sí. claro, pero también, no sé, hay que tener cuidado con eso, Ajá. porque no, bueno, ahí yo creo que es como un ejercicio, sí es una buena técnica, pero a veces se puede volver patológico. ¿O puede afectar el cargar un objeto? Exacto, el cargar un objeto durante cuánto tiempo, ¿no? Más que nada porque no lo hemos visto, porque seguimos como con esa situación de negación, de enojo, de no aceptar que ya no está. Tener un objeto por tiempos prolongados, inclusive años, puede ser parte de la negación. Claro, es parte de la negación. O sea, realmente, como decía Karen, no llevamos como una secuencia porque la gente lo lleva de manera individual. Claro, o sea, estas son recomendaciones que sí lo dan los psicólogos. Ajá. Esto es una alternativa ahorita para conmemorar a la persona. Claro. Ajá. Cuando, no sé, estamos dando síntomas de algo más excesivo, entonces sí tenemos que buscar ayuda. Pero normalmente, o sea, esto sí nos puede ayudar por ahora. Sí, por ahorita es como lo recomendable, ¿no? O sea, realmente nos puede ayudar a sobrellevar ese dolor, a sobrellevar ese hecho de no podernos despedir de la persona.
porque eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso la importancia de los rituales funerarios, para no dejar como al aire, de alguna forma, el hecho de no podernos despedirnos, como vuelvo a reiterar, el ver el cuerpo, el acercarnos, el decirnos unas palabras de ¿sabes qué? Te agradezco tu presencia, ¿no? Te agradezco tus enseñanzas, te agradezco lo que tú quieras, ¿no? Te dejo ir, cosas de esas que solíamos ver hasta hace como 3, 4 meses, ¿no? Sí. Que era así normal de ir a un funeral y bueno, das el abrazo, a lo mejor no das como tal las palabras, pero tan solo haces el acto de presencia, ¿no? Y dices, bueno, no estoy solo, porque también ahí viene ese sentimiento de soledad en estos tiempos. Y es lo que platicábamos, Karen, ¿no? Ese sentimiento de soledad que puede ocasionar, pues, a la larga, como ciertos conflictos. Por ejemplo, bueno, es duro para la gente porque la última vez que ves a su familiar es precisamente cuando sale de casa, ¿no? Sí, Entrando claro. al hospital por el virus, ya Ya no lo dejan ver, lo tienen Exacto. limitado y si es que llega a fallecer, pues, solamente es una persona, quien reconoce el cuerpo y quien lo recibe, pues en cajita en urna, ¿no? Nada más. Ajá. Y ya, entonces, y imagínate que esa persona tenga 50 familiares y que se limite a 10, a 15 personas, cuando la familia del núcleo son 20. Entonces, imagínate el golpe, inclusive una el golpe, seca, ajá, ¿no? el Sí, golpe ajá. emocional de, híjole, no, ya no lo vi y aparte no puedo ir ni siquiera a Esos sentimientos despedirme. hasta de Ajá. culpa porque puede existir, ¿no? De que, chin, me quedé como con un pendiente con él y no pude decirle y no puedo solucionarlo y entonces eso lo empiezas a cargar y bueno, es más difícil, ¿no? El poder sobrellevar esto. Yo creo que sí hay que recalcar que esta situación es una situación impuesta. O sea, sí hay que tener muy en cuenta eso. Porque exactamente cargamos mucho este sentimiento de culpabilidad por eso. Sí. Pero no, o sea, sí hay que tener muy, muy, muy presente que esta es una situación impuesta. Nos saluda Jer Rivera, saludos Dani, qué buen programa. Te saludan Daniel, no sé desde dónde, pero te saludan. Lucero Pineda Gómez, un comentario interesante. Para mí, nos habla Lucero, para mí un velorio o el rito es un acto de hipocresía. En Colombia solo van a chismear del difunto, yo creo que ya depende de cada persona. Bueno, también sí, de la claro, región. claro. Era lo que enfocamos, precisamente dijimos México, porque no queríamos como hacer un gran debate, o sea, ahorita. Ajá, claro, porque es un tema muy global, muy complejo, ajá, muy diverso. amplio, Ajá. y más en la cuestión de la religión, en esa cuestión de Las hipocresía, culturas, ajá, exacto. ajá. O sea, a lo mejor sí lo podemos ver así, ¿no? Pero mucha gente sí va con esa cuestión de apoyar, ¿no? Tal vez. Y aparte, como somos seres humanos, estamos impuestos a tener esas relaciones interpersonales que son necesarias para nuestro crecimiento, para nuestra interacción y sobre todo el recibir ese apoyo, ¿no? Sea de la manera que sea, el hecho de que te den un abrazo, de que te digan estoy aquí, pues tú sabrás, ¿no? Realmente tú sabes cuál es como que tu círculo más allegado, ¿no? Tus amigos, tus familias. Sí, Ya claro. los demás son más externos y dices, bueno, lo agradeces, sin embargo dices, bueno, están como los más importantes, de alguna manera. Pues sí. Y es un tema que no hay que generalizar, o sea, cada individuo es diferente y Ajá. único, entonces igual no todos van a llegar con la misma intención. Ajá. Bueno, sí. Que el propósito es eso, un apoyo emocional. Un apoyo físico. Bueno, y es que como emocional, decían físico. ustedes, pues, depende también de la religión. A nosotros no nos ven bailando con el tambor, ¿verdad? Es que digo, cada persona, vi por ahí un video en internet donde, así literal, no sé qué país sea, le están perreando a la cara. Ok. O sea, lo llevan al panteón y hay dos chicas arriba del carro perreándole a la Creo que cara fue más por el deseo del chavo. Ha de haber sido un raterillo por ahí. Nos dice, bueno, nos dice igual Lucero Pineda que eso debe ser algo más familiar, ¿no? Respetar el dolor de la familia o de la persona. Sí, sí, claro, sí, claro. Eduardo Lesla, uno de los ejercicios que comentan que es una carta, pero ¿qué se le debe de hacer a esa carta? ¿Guardarla, tirarla, quemarla, comérsela? Pues es que es una técnica, bueno, que se puede aplicar si de manera individual lo va a hacer, sin ayuda de un terapeuta, es recomendable que la queme, ¿no? Porque recordemos que el fuego es purificación, el objeto. ya lo escribiste, ya lo Ya describiste, expresaste. ya expresaste lo bueno, lo malo, lo que te hizo, lo que le querías decir, pues ahora quémala, ¿no? Ahora que si estás dentro de un proceso terapéutico, bueno, es parte de un ejercicio que el terapeuta te pide
Y y él te él da la ya trabaja, indicación. él ya te da la Es un indicación, poco exactamente. como lo de los globos de Cantoya, ¿no? Que los queman igual para liberarse de varias situaciones Ujú, y dejan ir sus penas. claro, claro, así es. Nos Pero pues, dice, sí, perdón, no, 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 nos adelante. dice Eric Zúñiga, saludos, nos hace la manita de metal. Una forma de afrontar el duelo, en este caso que no se tiene el cuerpo presente, creo que lo adecuado es preparar a los familiares para este proceso y hacerles ver que la despedida no será de costumbre, no será como de costumbre, y hacer esa despedida de forma individual, tal vez una carta o unas palabras para la persona fallecida. Okay. Así De es hecho, lo que mencionábamos. ajá, hay técnicas actualmente que he visto, o más bien he percibido, no técnicas como tal, como ejercicios en la familia, ¿no? Que empiezan a hacer sus rezos vía web, ¿no? A lo mejor para no tener ese contagio, dices, bueno, me voy a organizar, ajá, nos vamos a organizar, tú vas a hacer con tu familia, vas a poner la cámara y vamos a hacer el rezo, ¿no? O vamos a hacer como crear grupos de WhatsApp y vamos a hacer un video sobre esa persona con fotos, con esto. Entonces eso nos ayuda mucho a sobrellevar como esta situación que no es como lo típico, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a llevar, ¿no? No lo va a sustituir, obviamente, sin duda, pero sí nos va a ayudar como a hacer un cierre, ¿no? A tener un corte en esa situación, en esto que nos está pasando más bien. Sí, claro. Nos dice Héctor Jesús Chucho, creo que lo malo podría ser que el acto social de unir a familias y amigos para poder despedirse de la persona queda truncado y es más difícil poder descansar tu dolor en más personas. Creo que el velorio puede ser eso, poder recibir el golpe entre varios y hacer el dolor menos fuerte. Aminorar el dolor. Así es, ajá, así es lo que igual mencionábamos, es por esta parte del apoyo, el apoyo emocional, el apoyo físico, la despedida igual física, vete al Contacto cuerpo, físico. entonces cambia totalmente, o sea, nunca, yo creo que jamás nos habíamos puesto a pensar en qué tan importante es un rito funerario. O sea, en qué nos afecta ahorita emocionalmente En nuestra y en qué, ajá, o sea, es las fases de duelo es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿en qué parte nos estamos estancando con no tener una despedida? Yo creo que la negación, definitivamente negación e ira, ¿no? Porque empiezas a culpar, a culpabilizar, perdón, como los casos, no sé si han visto de los hospitales, ¿no? Que llegan y atacan, entonces ahí al doctor, ¿no? El doctor tuvo la culpa, aquí se contagió, no entró no sé si han escuchado o yo me he percatado de muchas situaciones que dicen, no, es que no entró contagiado y salió contagiado y ya no me lo dieron, y entonces ahí está otro conflicto, ¿no? Y ahí empiezas con esa negación o con esa ira, ese enojo hacia las personas que no tuvieron la culpa, ¿no? Eso nos lleva a otra pregunta de Sí, bueno, ahorita que estaban tomando esos temas ustedes nos dieron los ejemplos de las etapas del duelo. Bueno, ¿y ahora cómo son las fases del duelo en la ausencia de estos ritos? Bueno, ¿cómo afectan, no? Esas fases. ¿Cómo afecta? Es lo Pues, que comentaba María. Ajá, lo que comentaba, que ya se cuenta que no se están, o sea, no tenemos, como decía Karen, un seguimiento, ¿no? De decir, pues va a ser la negación, la ira, o sea, no tenemos ese seguimiento porque cada individuo es diferente, cada individuo lo lleva de manera, y lo vive de manera diferente. Actualmente, considerando como toda la situación que estamos viviendo, pues la llevan, yo creo que estamos en mucha parte de negación, ¿no? De negación e ira, ¿no? O sea, no salimos de esa parte porque no empezamos a aceptar. Hasta en la parte a lo mejor de negociación, que es en la parte donde dices, bueno, es que pude haber conseguido otro hospital mejor, no haber salido al mercado, no haber permitido alguna visita, ¿no? De pronto hacen sus reuniones familiares y de ahí sale el brote, ¿no? Sí. De haberlo evitado, ¿no? Sí, claro. No, y empiezas con esa parte. Entonces yo creo que no tenemos ahorita como esa situación de decir, Sí, además la situación es completamente diferente de cada persona. Entonces tendrían que hacer una introspección en realidad en ellos mismos, o sea, qué sentimientos tienen ahorita. cómo se encuentran. Yo creo que yo creo que eso también tiene, o vamos a incluir la situación de cómo el individuo percibe
y lo que iniciaba la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que tú percibes la muerte? ¿Cómo es el concepto de muerte, ¿no? Sí. ¿Cómo lo estás percibiendo? Nosotros lo percibimos porque somos católicos, ¿no? Y decimos, pues es que hay un infierno, ¿no? Si obré mal me voy a ir para allá. Pero preguntémosle a una gente que cree a lo mejor en Santa Muerte, que cree que es testigo de Jehová, no sé, habría que discernir esa parte, ¿no? Sí. Por ejemplo, los ateos, o sea, Los ateos. yo que por ejemplo no soy creyente, pues a lo mejor el duelo de una persona que falleció cercana a mí, pues, lo trato de sobrellevar con música, acceso al trabajo. Lo canalizas. Ajá, lo canalizas a Ajá. otras vías para no soportarlo todo el día, ¿no? Tratar de no estar solo, contacto con amistades. Claro, pero imagínate si en este momento que estamos como en plena pandemia, ¿cómo haces eso? ¿Cómo se Bueno, Bueno, con ¿cómo música, hay ese por ejemplo, contacto? Ajá, ese con contacto. música, yo que toco instrumentos, pues agarro un instrumento y me desahogo ahí. Es lo Cada que- quien. Esta parte que tú mencionas, el no estar solo, yo creo que sí tocábamos el tema de la Ajá. empatía. No sé, si yo sé que se te murió un familiar, bueno, pues yo como amigo te llamo, te escribo, ¿cómo estás? ¿Cómo te En sientes? WhatsApp, ajá. Entonces, yo creo que en eso pues sí Pues hay sí. alternativa, ¿no? También. Entonces, y sí, el punto sí es no aislarse completamente. Sí, porque si no, entonces ahí estaríamos hablando de que pues surge más el sentimiento de estar solos y empiezan a tener más conflictos, ¿no? Hasta social y de no comer, pudiéramos hasta hablar de una depresión, que es lo que tenía el tema de hace ratito, ¿no? De la depresión. Nos dice Jay Rivera, ¿podría ser favorable tomar terapia de tanatología para poder sobrellevar de mejor manera la pérdida? Sí, sin duda. Sí, sin duda es importante siempre tomar como la atención de un especialista, ¿no? Que nos guíe, que nos oriente, que nos apoye sobre todo, ¿no? Algo que hablábamos Santier era la cuestión de a lo mejor de no quieres ya hablar con un familiar, ¿no? Porque a veces te suena o eres tan repetitivo que ya hasta te dicen, ay, ya cállate, ya es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, vas a seguir llorando. Siempre es bueno como que a veces ir con una persona externa que te pueda escuchar, que te dé tu espacio y que aparte te dé algunas técnicas, te dé apoyo para sobrellevar toda esta situación. Berenice Gómez González, a quien le mandamos un abrazo, nos manda un corazoncito. Amiga, muchas gracias, te mandamos un saludo. Nos dice Evel Curse, es un poquito largo su comentario. Yo acabo de experimentar las dos formas de despedir a un familiar. Con mi padre sí pudimos hacer todo el rito del velorio y a veces reconforta el sentir que la familia está cerca, pero siento que uno saca en realidad lo que uno debería sentir en el momento, precisamente por tener alrededor tanta gente. Después se siente el vacío. Por otro lado, con mi suegra ya no hubo tiempo de despedirse y no tuvimos oportunidad de velarla ni de hacer algún tipo de velorio. Bueno, de verla ni hacer ningún tipo de velorio, perdón. Por esta parte se siente igual, pero de tristeza no poder tener a la familia cerca, pero siento que así viví el duelo más tranquila, sin que la gente esté viendo tu dolor. Es más íntimo y creo que es mejor. Y me di cuenta que en realidad los velorios no ayudan a las personas que estamos despidiendo al ser querido. Bueno, al menos lo que yo sentí en estos tiempos que acabo de pasar. En mi opinión, es mi opinión en este momento, pero cada quien pues, tiene su forma de pensar diferente, ¿no? Claro. Y pues, es interesante que haya pasado Que haya vivido, con la familia Ajá. y por otro lado con su suegra, pues íntimamente, ¿no? Con ya ese problema de no tener el cuerpo presente y no poder hacer el ritual del velorio. Del velorio, ¿no? Yo creo que es la percepción, es lo que volvemos como que a lo mismo, ¿no? Cada individuo es diferente. Ella tuvo la oportunidad de vivir las dos experiencias y de poder identificar a lo mejor con cuál ella se sentía más cómoda para llevar a cabo pues, ese duelo, ese dolor, ¿no? Ese dolor que se siente de perder un ser querido. Así es, lo que comentábamos, cada quien vive el duelo diferente. O sea, y depende mucho de la personalidad de la persona. O sea, no generalizamos. Ese es el punto. Un paréntesis, ¿cómo te está sabiendo la cerveza también? Muy rica, la verdad está muy Pruébenla. Quiero que nos den su comentario. La verdad sabe muy rica la cerveza. Sí, está muy Está buena. riquísima. Bravo, Socho. Bravo. Sí, No, sí, está muy rica. Está muy Tiene un rica. sabor muy peculiar. De hecho, yo la siento. Sí. Esta, no sé si, bueno, por lo que ves clara, es oscura. o no sé, por ejemplo, esta es más negrita, pero está muy suavecita, muy Sí, está ligerita. muy buena, tiene un sabor Sabe muy a rica. café, ¿no? Muy rico. Está Un muy café rico. como quemado, no sé.
Bueno, no la he probado, pero Bueno, esta de aquí sí, sí. sí. Bueno, esta la copa. Esta de aquí sabe riquísima. Dice, ¿alguna pregunta, Dani? ¿Qué sé? No, ahorita estoy asimilando un tema que ustedes tocaron, pero continúen. Bueno, alternativas recomendadas para una despedida o para sobrellevar el duelo. Lo que ya habíamos igual mencionado, ya habíamos tocado lo de la carta, lo de un baúl de recuerdos, ahorita los jóvenes utilizamos mucho la tecnología, o sea, puede ser una conmemoración, un video corto en Facebook, en las redes que usen. WhatsApp, Entonces sí, o sea, sí ayuda a la liberación personal Pues, hacer un video. Pues es una alternativa por ahora. Por ahorita sí, yo creo que siempre es importante y sin duda no se va a sustituir la cuestión de un ritual al que estamos acostumbrados, pero creo que por ahora es algo que nos puede ayudar sin duda a poder sobrellevar, ¿no? Es algo que Las tecnologías. esa es la importancia, ¿no? O sea, lo que estamos checando ahorita ya es la importancia porque antes pues lo hacíamos más porque se tenía que hacer, ¿no? O sea, Claro. fallece la persona y ¿qué es lo que toca? Pues hacer el ritual. Ujú. Pero ahorita sí estamos viendo que sí es importante, o sea, que sí tiene varias fases y bueno, que hay muchas personas que sí lo necesitan. Sí, es importante, ¿no? Yo creo que dependiendo de, por ejemplo, la chica, no sé, creo que era de Colombia. Ajá, que dice de la hipocresía, ¿no? Ajá, y aparte, bueno, la parte de que, bueno, ya vivieron un duelo en presente, bueno, sí, Ah, ¿no? La pérdida en es- presente ah. y la pérdida sin tener esa Sin presencia. tener esa Pero yo creo que es oportunidad. por perspectivas, ¿no? O sea, yo creo que a mí en lo personal sí sería importante el tener esa despedida, el ver el cuerpo y el poder de alguna forma decir, bueno, ya no va a estar aquí y veo que ya está, pues, que está muerto, ¿no? Dice, por ejemplo, Verlo, o sea, la chica de ahí- Colombia nos dice es que debe ser un acto meramente familiar, más que nada por el dolor de la familia, pero yo he visto en algunos funerales en donde se invita mucha gente y se le pide a los invitados, denos un espacio de 1 hora, 2 horas con el familiar, nada más, pura familia. Ajá, sí, Y la gente se queda afuera, una carpita, y la familia se queda 1 hora o 2 horas ya con esa intimidad, ¿no? Que Yo, por también se puede ejemplo, manejar de esa manera. lo he visto, bueno, he tenido la oportunidad de ver funerales en Veracruz y es súper diferente, ¿no? Nosotros aquí es como que el rezo, como algo muy íntimo, ¿no? De alguna forma así como todos en silencio, llegas y el café, cosas así. Y allá sin en cambio a lo mejor llevan hasta música, llevan, están tomando todo el tiempo, ¿no? Y cantan, entonces es un ritual diferente. Yo creo que también depende de dónde estemos ubicados y la manera de cómo estemos socioculturalmente, ¿no? Pues históricamente, simplemente Históricamente. los vikingos, o sea, ya ven que los vikingos para ellos eran felices con la muerte. Ujú. Tenían esa idea de que morían en combate y se iban al Valhalla. Entonces ellos adoraban la Pues muerte. tan solo desde nosotros, ¿no? Los aztecas, Los ¿no? aztecas también. Desde ahí, ¿no? Ajá. Si empezamos a hablar un poco de Sí, cultura, de cultura. yo creo que desde ahí el concepto de muerte es diferente, que cambió Sí. en totalidad y que ahora le tenemos miedo y que ahora no lo vemos de esa manera tan normal, pues bueno, fue por muchas situaciones, ¿no? Que a lo largo de la historia se ha habido reflejado en todas nuestras creencias y en la manera de percibir el mundo, ¿no? Porque no estamos hablando, digamos, los aztecas como lo perciben ahorita, o los españoles. ¿Tienes una pregunta, Dani? No, más bien era un comentario. ¿Comentario? Y de hecho era respecto a eso, que depende de la persona y yo creo que también depende de la cultura que tengamos o con la que hayamos crecido, ¿no? Sí, Yes. bastante. Bueno, y también yo creo que depende de cómo vas modificando, ¿no? Porque mucha gente, como dice él, a lo mejor él creció con la cultura cristiana, católica, no lo sé, y a lo largo del tiempo, bueno, empiezas tú a diferenciar y dices, bueno, ya no voy a creer en esto, en un Dios castigador y me voy a volver ateo, no voy a creer en nada, creo en mí mismo y veo y percibo las cosas diferentes, ¿no? Así es. Nos dice Irán Cotipelto, ¿qué tan caras son las terapias? Digan un precio ya. Digan cuánto. O ya. Depende en dónde estés ubicado, ¿no? Bueno, ya si quiere información más a fondo, pues ya les puede Ajá, contactar, sí, por ¿no? inbox. Bueno, nos dice Cristian Díaz, prima, no le avistaste, no sé quién sea prima Cristian Díaz. Tuya. Ah, bueno, tu primo. No la avisaste. Que no le avistaste. Saludos al primo de Mari. Eduardo Lesla,
Bueno, Celsa dice, antes de la pandemia, en febrero, un amigo y compañero de trabajo falleció en mis brazos. Aún me duele ver bastante, permítame, aún me duele, bueno, aquí está, aún me duele bastante porque gracias a él aprendí mucho de él. Aún lo sueño y le lloro en soledad. ¿Qué puedo hacer para superar esa pérdida? Lo que comentábamos, igual, tenemos que checar signos, las conductas que no sean excesivas. O sea, un duelo en sí, dice que es un proceso de aproximadamente 2 años. De pero 3 meses ajá, a 2 años, a 2 años. Para, medible, dentro de la normalidad. Sí, porque sí puede durar un poco más, pero tenemos que estar alerta a nuestras conductas, que no sean excesivas o que no dejemos de socializar o dejar de hacer cosas, dejar de trabajar, por ejemplo, es un signo de alarma. El no ser funcionales ya socialmente. Entonces, ese me lleva a otra pregunta. ¿En qué momento te das cuenta que ya necesitas una terapia? Porque me imagino que hay gente que puede sobrellevar su dolor sin necesidad de una terapia, ¿no? Claro. Pero hay gente que forzosamente ya la necesita. ¿Cómo te das cuenta? Que Cuando sabes que empiezas a tener esas conductas que dice Karen, ¿no? Que ya no eres funcional, que ya, por ejemplo, empiezas a agredir, a buscar culpables y entonces ya no puedes controlar, te empiezan a dar crisis de ansiedad, no puedes dormir, no comes, te aíslas, te sientes solo. Entonces yo creo que eso ya son unas alarmas y un foco rojo a donde dices, esto ya... Y tú mismo lo percibes, ¿no? En tu persona dices, bueno, ya no tengo hambre. Si pasa una semana y no has comido, es obvio que ya no es normal, ¿no? Sí, no. Que no duermas, ¿no? Que duermas 1 o 2 horas, que sigas pensando en esa situación, despertando y volver a recordar y volver a... O sea, yo creo que eso ya son pensamientos que ya no te están dejando ser funcionales. En ese momento es donde ya no estás olvidando a la persona, la tienes tan presente y bueno, seguimos con esa etapa de negación y decimos, es que todavía está aquí, es que hablamos en tiempo presente con ellos, ¿no? Ahí es a donde te das cuenta que pese, a lo mejor que ya pasaron 4 meses, sigues con esas conductas, ya no es normal. ¿Qué pasaría si una persona, no sé, suponiendo yo, ¿no? Tengo esas conductas, pero yo estoy en negación en el sentido de que yo digo, yo estoy bien, no lo necesito. ¿Afecta la renuencia? ¿Qué pasa? Bueno, Que diga, o sea, yo sé que no lo puedo superar, pues llevo hasta un año. o sea, yo ya llevo días casi sin comer, o sea, yo sí me siento... Obviamente, pero yo dentro de mí, yo digo, no, yo estoy bien y yo no necesito eso. Puede llevar enfermedades, me imagino. Claro, sí, físicas y psicológicas. Yo creo que estamos hablando como, psicosomáticas, estamos hablando como ya de algo psiquiátrico, ¿no? Tal vez, porque estás en la negación, no aceptas que necesitas ayuda. También es importante mencionar que si nosotros anteriormente ya tuvimos algún problema de salud mental y vemos que los síntomas regresaban y avanzan muy rápido, es porque necesitamos ayuda psicológica. Claro, el duelo no es el mismo llevarlo nosotros al llevarlo una persona que ya tiene un antecedente psiquiátrico. Obviamente no es igual, entonces ahí sí hay que estar como que súper alertas y hay que tomar otras medidas. Obviamente es un apoyo psicológico con el psiquiátrico, con el psiquiatra. No, pues está fuerte entonces. Nos dice Eric Zúñiga como comentario, el funeral depende de la tradición de la familia, ciudades, pueblos o inclusive hasta países, ¿no? Tiene razón. Pues sí, de hecho la cambia, ¿no? Cambia mucho hasta de calle en calle, ¿no? El nivel de criminalidad, pues, de alguna forma, ¿no? He visto simplemente por aquí funerales que de la iglesia se lo llevan cargando hasta el panteón, ¿no? Yo creo que es parte de soportar el duelo, el dolor, sobrellevarlo, van atrás músicos. Sí, van, o sea, depende, ¿no? Del lugar, él mismo lo dijo, lugar, de la tradición de la familia. La tradición del lugar, eso es sociocultural, ¿no? Del país, ¿no? Por ejemplo, también. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta? Sí, por ejemplo, lo que te dije, cuando yo fallezca, te vas a vestir con una túnica negra. ¿Y tú vas a bailar? Y vas a esperar por el panteón así. Ya quedamos que me tengo que vestir con una túnica negra y con una hoz. Con una hoz y voy a estar atrás de su caja. Okay. No vengo por él 2 veces. No sé qué recomendaciones nos podrían dar para esa gente que está pasando en este momento un duelo y qué recomendaciones nos pueden dar para esa gente que tiene un familiar y que no se haga de esa idea, que ese familiar ya va a morir o que ya se haga la idea que ya está muerto, ¿no? O que forzosamente tiene que morir.
Una vez No sé. que hable con una persona, o sea, que deje expresar sus emociones, que no se aísle lo que comentábamos, este, es más eso, o sea, que se permita sentir esas emociones, lo que siente en el momento. El permitir, ¿no? El permitir sentir, como dices, y el hecho de aceptar que es una pérdida y que yo creo que tendría mucho que ver con el concepto que tenemos. Desde ahí, ¿no? Empezar a abordarlo y trabajarlo. Es recomendable que inclusive por su cuenta los seguidores investiguen las 50 etapas o 6. Son 5. Pueden encontrar Es que hay variedad. 4, 5, hasta 8 etapas, o sea, pero en sí con las que comenzaron fueron 5. Entonces eran las que nosotras mencionábamos. Como las básicas de alguna manera que tenemos conocimiento y que son como las más comunes, pero sin duda sí hay otros autores que hacen referencia a más etapas, ¿no? Y de hecho las desglosan y pueden desglosar como esta situación de la negación, de la ira, o sea, de diferente manera. Pues bueno, yo tengo una duda un poco separada de este tema, pero... Entonces no nos interesa. No, pero va de la mano. Ya. ¿Qué pasa con estas personas, como mencionaban hace rato, que creen que van a entrar bueno, ustedes decían que entran al hospital y que se empiezan a despedir y todo eso. Hay personas dentro de casa que ya le tienen mucho miedo a esto que está pasando. Entonces se aíslan de la familia, o sea, son más más cuidadosos con su limpieza, o sea, son exageradamente cuidadosos con su limpieza y todo eso. ¿Cómo se les podría ayudar a esas personas? Pues sí necesitan la atención. De hecho, eso me hace recordar que hace como 2 meses llegó un paciente, y creo que te lo platicaba, ¿no, Karen? Que llegó un paciente justamente ya así, ¿no? O sea, no había tenido contagios dentro de su familia, sin embargo el señor se tenía que trasladar. Y entonces del traslado era así como de, me voy a contagiar, aunque llevo la careta, o sea, empiezas a tener conductas excesivas. No puede dormir, me refiere que ya no podía dormir, me refiere que se aleja de su familia, que empieza a tener conductas obsesivas, ¿no? Sí, claro. Que ya no son funcionales, entonces por lo tanto obviamente pues busca atención, ¿no? Y entonces es ahí donde ya tenemos que intervenir. Ya comenzamos a tener pensamientos irracionales. Irracionales, exactamente. Nos dice Irán Cotipelto, para las personas que perdieron algún familiar por COVID, ¿qué le pueden decir para que sobrelleven su duelo? Pues me van de la misma, ¿no? Pues son las técnicas que mencionábamos. De hecho, hay hasta un libro, y te lo mandé, el libro de técnicas ahorita, de duelo. Sí, dejaremos les pasaremos el link. La guía, es una guía. Es una guía, ajá, exactamente, información buena. para duelo con pacientes de COVID. De COVID, exacto. De hecho, esa guía no específicamente son como para psicólogos, ¿no? O sea, trae una serie de palabras que cualquier gente puede entenderlo y que puede decir, de hecho menciona, ¿no? Si tú estás pasando por un proceso de duelo, estas técnicas puedes sobrellevarlas de esta manera. No son tan complejas, de hecho son muy fáciles. Nosotros lo estuvimos checando y está muy bien estructurado. Yo creo que pues es algo que tiene al alcance de la gente, ¿no? Si no tiene la posibilidad de tener una atención terapéutica. También recuerden que ahorita hay muchas líneas abiertas para atención. Oh, sí, claro. Entonces, igual podemos dejar algunos teléfonos para quien necesite ayuda psicológica o guste llamar, tenga ahí ya la opción. A la mano, Bueno, de entrada les agradecemos el material que nos van a proporcionar a todos lo que es nuestros seguidores, porque pues, o sea, es tema interesante. Sí, si nos hablas de un documento que podemos tener de fácil acceso, claro. Pues mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Eduardo nos dice saludos a los conductores del programa, buen programa, éxito, y a las psicólogas, gracias por aclarar cada una de sus dudas. Eso nos dice Eduardo, y nos vuelve a preguntar Eduardo, ¿qué síntomas genera la ansiedad y estrés en esta pandemia? Psicológicamente hablando, me imagino. Pues son físicas y psicológicas, ¿no? Las físicas son pues falta de apetito, el sueño, sudoración,
También vienen las ideas irrelevantes que mencionas, pensamientos irrelevantes. La otra es que no puede ser ya funcional, ¿no? Desde ahí. ¿Puede volver agresivo? Sí, agresividad, de hecho, el hecho de también conductas violentas, ¿no? violentas. El consumo de hasta algún exceso de consumo de sustancias tóxicas. Por razón no se las está tomando. Ya sabemos a qué. Dice, ya los exhibiste. Ya sabemos a qué. Por razón no se las toman. Entonces ya llevas dos. Con razón ya sabemos. Sí, salud. Ya me están acá observando, me están haciendo el análisis. ¿Alguna pregunta, Daniel? No, yo ya aclaré todas mis dudas. Otra pregunta, ¿cómo que le sigue pareciendo la cerveza? Está muy ¿Quieren buena. probar otra de arriba? Tenemos, no es cierto, ya no tenemos. No, sí tenemos nuestros otros patrocinadores, que es Dracuatl. Tenemos lo que es la hidromiel, que la verdad sabe riquísima también. A ver, la hidromiel, Sí. porque ¿La quieres probar? Claro que sí. Ahí está, Sí, ya Dani, por favor. mencionaron mucho la de hidromiel. No, está riquísima, ¿eh? Y si quieres, le servimos en 2 vasos. A ver. Para que la prueben, está muy rica esa cerveza. Este licor. Algo que nos quieran comentar de sus vidas, cuéntenos mientras le servimos. Iba a destapar el El vaso. Iba a destapar el vaso. Pásame otro vaso de ahí para servirle un comentar a uno de ellas. Pues sí, todo este tema es muy delicado, ¿no? Pues es que yo creo que es muy amplio. Definitivamente es como un poquito de todo lo que estamos viviendo, pero muchas gracias, pero es un tema muy, muy amplio. O sea, que podemos meternos en otras situaciones de lo mismo y bueno, nos llevaríamos horas, yo creo, hablando de la misma Igual, sí. circunstancia, ¿no? Porque fíjate que un tema muy importante también es Ajá. que a los niños se les explique, Eso es muy importante. No, El duelo en menores, ¿no? No se les aísle de la situación, no les cambien los hábitos, no los manden a otra casa para que no vean la situación. Es importante que de acuerdo a su edad les expliquen, que los hagan parte del duelo, porque también ellos pasan un duelo. De hecho es muy importante, Pérdida. porque ya ves que hay veces que a los niños, en cuanto hay una pérdida, regularmente los hacen a un lado. ¿Sabes qué? Sí. Los llevan a otra casa, espérate hasta que te demos bien la noticia, ¿no? No les explican. No les explican lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí surge esa confusión con los niños de ¿y ¿Qué por qué pasó? me llevan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y en vez de llenarlos de fortalecernos, a veces hasta los Llenas de dudas. de Preocupaciones. temores, ajá, Se los estresan. se estresan. Sí, cierto, ese es un tema muy interesante también, Sí, se el estresan. duelo en menores, ¿no? Y más en estos tiempos. Y más en este momento. Ya se nos acabó el tiempo, pero si es posible en otra sesión, pues hablar Sí, digo, de niños. Al final del día, Si digo, quieren seguir hablando, no hay problema. nuestros seguidores, si les interesa este tema del duelo en menores, o trabajar lo que es el área de menores, pues háganos en los comentarios y esas preciosidades que tenemos aquí, nos pueden volver a dar el tema, ¿no? O Sin que problema. propongan algún otro tema. Sí, Claro, obviamente el tema sí. psicológico, claro. Estas preciosidades. Yo decía la cerveza. No, digo ustedes. A ver, ¿ya probaron lo que es la hidromiel? Está muy buena. ¿Qué les parece la hidromiel? Sí, está muy ¿Sabe buena. muy rica? Sí, sí me gustan, ¿eh? Sí, está Están muy muy, buena. muy buenas. ¿La recomiendan Sí, al sí, público? 100% Díganos la verdad. recomendable. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sabe muy rica, ¿verdad? Sí, También sí, esta de 8 bravos sabe riquísima. Sí, está muy Hay que buena. pedirle más al patrocinador. 4 para llevar. Si el patrocinador nos está viendo, por favor, queremos más. Igual, si quieren la cerveza, la quieren consumir, pues vamos a dejar lo que es los datos en redes sociales. Para que la... Y contactos para que, sin ningún problema, pues pueden contactarlos y pues, que la prueben. Que la que prueben, está ¿no? buena, la verdad. Pues amigos, vamos a terminar ya el programa, ya es hora, ni modo, es lástima que terminó. Por favor, ¿se pueden pasar aquí frente? Claro. Con cuidadito. Nosotros aquí tenemos una, mira, pásate para acá, para que, ¿se ven bien? No, bien, se ven bien, todos yo. Nosotros tenemos un, Grito de guerra. un rito, no un grito, sino un brindis al final del Ok. programa. Ese es mío. Ay, sí, vamos a contagiarnos. De las medidas de seguridad. Nosotros ya nos decimos salud.
nosotros decimos, pues, sácale del aire ese vidrio. Entonces, sácale del aire a ese vidrio. Entonces, sácale del aire ese vidrio. Salud. Amigos, pues esperemos que les haya gustado este programa. El día de hoy pues, fue muy interesante. No se me vayas. Que fue muy interesante. Y bueno, si quieren un tema más adelante sobre niños menores, psicología de menores, pues bueno, háganos saber y las podemos invitar. Amigo, ¿algún comentario? Bueno, ya saben, síganos en nuestras redes, síganos dando like, compartan el video. Y si tienen algún tema del cual quieren que hablemos, háganos saber y sin problemas lo tenemos en cuenta. ¿Quieren mandarles un saludo a alguien en especial? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie en especial? Ay, mi niño dijo que me preparó todo mi videocita. Que me dijo que me encargó que la enseñara. A ver. Mi niñita. Ah, mira. Mi bonito. ¿Algún saludo especial a tu primo que no invitaste? Bueno amigos, pues nos vemos el próximo viernes con un tema, otro tema diferente o seguimos con la misma línea de psicología y nos estamos viendo. Hasta luego.